Me gustaría hacer un pequeño resumen de Mateo. Mateo es un libro muy estructurado. Y Mateo lo estructura a partir de 5 discursos muy bien definidos. El primero, y posiblemente el más importante, sea el Sermón del Monte. Y el segundo es el discurso en donde el Señor Jesús envía a sus discípulos. Y allí está el capítulo 11. Por eso el Señor Jesús hace esa alabanza, porque después que Él envía a sus discípulos, ellos vienen con estas noticias, con estas buenas noticias. Y hay algo interesante, porque antes de iniciar el primer discurso, que es el Sermón del Monte, Mateo el capítulo 4 y el versículo 23 dice lo siguiente: Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y esa era la esencia del mensaje del Señor Jesús: enseñando, predicando, sanando, restaurando y llamando discípulos. Y eso uno lo ve a través de todo Mateo: predicando, enseñando, sanando, restaurando y llamando a los discípulos. Y esta primera sección, que parte con el Sermón del Monte, cierra en el capítulo 9, versículo 35, y es muy parecido a lo que acabamos de leer. Mateo, el capítulo 9, el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y aquí viene el diagnóstico que hace Mateo de la realidad con la que se encontró el Señor Jesús. ¿Y cuál es la realidad con la que se encontró el Señor Jesús? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué fue lo que vio el Señor Jesús en este recorrido hacia Jerusalén, en su propósito de cumplir la voluntad de Dios, yendo a la cruz? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Yo vivo en una zona donde algunas ovejas se crían, no tantas como en el sur, pero es evidente cuando en un rebaño no hay un pastor. Y hay una palabra interesante aquí, porque la primera palabra que usa antes de dispersas es desamparadas. Y cuando uno estudia un poquito esa palabra, desamparada, se da cuenta que es la condición que adquiere una planta cuando la planta se descuida, cuando la planta se le quitan los nutrientes conscientemente, cuando a una planta o a un árbol se le hace un corte en la base para que el árbol no reciba, o todo el árbol no reciba la savia. Y esta fue la realidad con la que se encontró el Señor Jesús en el pueblo de Israel, un pueblo desamparado, al que los pastores, que el Señor Jesús los denuncia, que debieron haber cuidado el rebaño, no lo hicieron. Y así estaba el pueblo de Israel, desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Ahora sí, al capítulo 11 y el versículo 25. Y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Posiblemente no haya texto en Mateo que no haya resultado a través de los tiempos de aliento, de descanso, de soporte, como este texto. El Señor Jesús, una vez que envía a sus discípulos,
envía a los 70, Mateo recoge que envía a aquellos 12 que escogió, Lucas recoge que había enviado a los 70, él se alegra de que estos 70 hayan vuelto. En el capítulo 11, en el capítulo 10 en realidad, donde está el discurso en donde el Señor Jesús envía a los discípulos, les pone las condiciones bajo las cuales los envía. Él les dice en el capítulo 10, por caminos de gentiles, versículo 5, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el principal mensaje, y el que dice el capítulo 4 y el versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en este ir y predicar, y en este ir y enviar a sus discípulos, se encuentra con esta realidad del pueblo de Israel, un pueblo desamparado y disperso, un pueblo que no había sido cuidado, un pueblo que estaba entregado a aquellos que les ponían pesadas cargas. Mateo, el capítulo 23, el Señor Jesús denuncia a los escribas y fariseos por la carga que le habían puesto al pueblo, cargas pesadas que ni ellos mismos podían llevar. Y en este capítulo 11, después que el Señor Jesús hace el discurso de enviar a sus discípulos, nos encontramos con esta realidad, la alabanza del Señor Jesús, y en esta segunda parte sería algo así como un llamado al consuelo, un llamado al consuelo, un llamado al descanso. Y posiblemente estemos viviendo tiempos en donde con mayor necesidad necesitamos escuchar estas palabras y necesitamos hacerlas nuestras. Es un llamado imperioso, es un llamado en donde el Señor Jesús dice con toda claridad, venid a mí, todos aquellos que estáis trabajados y cargados. Y son dos palabras que dan cuenta de la realidad con lo que el Señor Jesús se había encontrado. La palabra trabajado es una palabra que da cuenta de un trabajo arduo, de alguien que ha trabajado arduamente y se encuentra fatigado. Y la segunda palabra, cargado, es una palabra que da cuenta de una profunda fatiga. Y posiblemente la realidad que estemos viviendo en este tiempo, y posiblemente en todos los tiempos, sea de creyentes que necesitan y necesitamos acudir a Dios. Necesitamos descansar en Él. Necesitamos conocer a aquel que tuvo compasión de las gentes, a aquel que cuando uno empieza a enumerar todos los actos que el Señor Jesús tuvo con aquellos que estaban desamparados y dispersos, se puede dar cuenta del profundo amor que Él despliega a aquellos que le buscan, del profundo amor que Él despliega a aquellos que descansan en Él, que hacen suyas estas palabras, venid a mí. Allí está el leproso que se acerca al Señor Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Marcos dice que Él lo tocó. A mí siempre me llamó la atención que el Señor Jesús haya tocado al leproso, porque era alguien que no se podía tocar, era alguien que cuando alguien se acercaba tenía que gritar inmundo, inmundo. Eran personas que vivían fuera de la ciudad. Sin embargo, aquel autor de la vida, aquel que no se podía contaminar, posiblemente quizás en cuánto tiempo nadie lo haya tocado. Y más allá que hay algunas personas que les guste abrazar o no, de alguna manera todos necesitamos, como dice Isaías, que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Y el Señor Jesús lo tocó. O aquella viuda que venía saliendo de la ciudad de Naín con su hijo que había muerto, posiblemente todo el sustento que ella podía tener, con la vista nublada del futuro. Y el Señor Jesús le dice, no llores más. Y se lo dice a aquel que pudo levantar a su hijo. Y podemos hacer una lista larga de todos aquellos actos en donde el Señor Jesús cumplió estas palabras. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando en el libro de los Hechos se nos cuenta la historia de Cornelio,
Hechos, el capítulo 10 y el versículo 38, versículo 34 para entender mejor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense ustedes cómo el Señor Jesús anduvo libertando, anduvo sacando de la esclavitud todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Y hoy viene a nosotros esta palabra de Mateo, una palabra de invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y cuál es la promesa? Y yo os haré descansar. Allí en la asamblea donde estamos y en mi familia también tenemos 3 tías que son mayores, y durante este tiempo han habido circunstancias y situaciones en donde este texto parece ser que ha venido a mi vida y a la vida de toda mi familia como un aliento en aprender a descansar en Él. Y yo sé que cada uno de ustedes en sus distintas circunstancias están viviendo situaciones en donde esta palabra puede llegar a ustedes y les puede dar aliento, porque lo está diciendo a aquel que anteriormente ha dicho: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muchas veces uno parte leyendo desde el versículo 28 y se olvida un poco de la relación que tiene el Hijo con el Padre. Una relación eterna, una relación perfecta, una relación de obediencia del Hijo al Padre, una relación de amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y es aquel que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lo primero que viene a nuestra mente, y posiblemente a la de ustedes también, sea la situación país. El otro día íbamos en un auto y un chico de acá me dice: Leo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le digo yo. ¿Tú crees que la economía de Chile es mejor que la de Argentina? Y le digo yo, no me quiero bajar del auto, ¿qué le digo? Pero no hay forma de pensar que este mundo va para mejor. No hay forma de pensar que algo va a mejorar. Y eso nos obliga, hermanos queridos, a levantar la vista al cielo. Ojalá no sea por eso, pero estoy seguro que eso nos obliga. El sufrimiento de algún familiar, la partida de alguno de ellos, la realidad que está viviendo cada uno de ustedes, alguna enfermedad, algo que uno no puede resolver, algo que uno intenta buscar los caminos para resolverlo y no encuentra la respuesta. Y viene la palabra de Dios y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Mi papá partió a la presencia del Señor el año 2015 y tenía una afección cardíaca que no fue por la que partió, pero él iba al cardiólogo y yo lo fui a buscar un día y me dice, y le dije al cardiólogo que camino 2 cuadras y me canso. Y el cardiólogo lo mira, 87 años, y le dice: bueno, pero ¿qué espera? ¿Qué espera que pase? Bueno, fue microbusero toda su vida, manejó micro hasta los 85 años, 83 años creo que tenía, y él pensaba que podía con su cuerpo, él pensaba que podía con su corazón. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, creemos que podemos con las circunstancias en las cuales estamos inmersos. Y viene la palabra de Dios a tu vida y viene también a mi vida.
y nos dice, venid a mí. Así como el hermano dijo que se emociona, yo creo que también vienen a nuestra mente distintas circunstancias. Y muchas veces la emoción tiene que ver con que uno dice, ¿y por qué no lo hice antes? ¿Por qué no respondo a este llamado todos los días? ¿Por qué no descanso en aquel que puede dar descanso a mi vida? Porque lo promete. No solo lo promete, sino que también lo hace. Y yo os haré descansar, llevad mi yugo. El yugo que yo conocí toda mi vida en el campo es el yugo que se ponía a un buey, a dos bueyes en realidad, porque con uno no sirve, y permite tirar una carreta. Y detrás del yugo hay harta historia, porque cuando quieren formar a un buey nuevo, lo ponen con un buey viejo. Alguien que sea de campo posiblemente me entienda. Y el buey nuevo, por mucho que quiera salirse, no puede. Y aprende a fuerza de impacto, por decirlo de alguna manera, de que no puede soltarse del yugo que tiene el buey viejo. Y el buey viejo debe estar pensando en qué momento me sacan el yugo para dejar de sufrir con este joven con el que estoy al lado. Y tiene que aguantar, y tiene que mantenerse ahí. Y la historia dice que el yugo se ocupaba en aquel tiempo para poner carga sobre las personas. Y el yugo de alguna manera acomodaba esa carga. Pero en realidad lo que aquí el Señor Jesús está diciendo tiene que ver con todas aquellas demandas de Dios que te harán bien a ti y a mí. De ese yugo está hablando. Y cuando uno lee el Sermón del Monte parte diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ustedes siguen leyendo, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y estudiando este pasaje, posiblemente la mejor palabra que yo encontré que da cuenta de esta bienaventuranza es una palabra que traducida al español podría ser algo así como floreciente. Floreciente. Makarios, que es la palabra en griego. Y tú y yo, bajo el yugo de las demandas del rey, podemos florecer aquí y en la eternidad. Y de eso se trata el Sermón del Monte. Dios quiere que tú florezcas para Él. Y la flor, así como no se da cuenta que florece, sino que alegra a su entorno y alegra posiblemente a aquel que la plantó y la riega, de la misma manera, Dios te quiere ver a ti florecer. Y allí están las altas demandas del rey para con sus súbditos, el Sermón del Monte. Y posiblemente la parte más difícil de estas altas demandas del rey para con sus súbditos sea lo que dice 5:43. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y muchas veces las cargas que llevamos son cargas que tienen que ver con no poder perdonar o con no poder soportar. Mi papá me decía, pero esto de poner la otra mejilla, ¿será así? ¿O estará hablando de otra cosa? Uno siempre quiere quitarse o moverse de lo que Dios me pide. Me gusta ese texto, decía mi papá. Amaos los unos a los otros, pero a mí me gustaría que hubiese dicho los otros a los unos, porque siempre que uno dice los unos a los otros, como que me tengo que poner yo primero. Y el Señor Jesús viene y te dice a ti, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso fue
lo que el Señor Jesús hizo. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Que cuando lo acusaban o lo injuriaban, no injuriaba. El Señor Jesús, de alguna manera, tuvo que soportar a sus discípulos. Y en la hora más triste, cuando iba camino a Jerusalén, sus discípulos venían discutiendo detrás de él de quién iba a ser el mayor. Cuando más consuelo necesitó, allí en el aposento alto, sabiendo las horas que venían, él consoló a los suyos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice Juan, el capítulo 14 y el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y el capítulo 13 y el versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Y esta palabra se conmovió en espíritu es la misma palabra que se ocupa en el versículo 14 para la turbación de sus discípulos. Y en la hora más triste, y que Mateo lo recoge también cuando dice, y todos dejándole huyeron. Cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, si es necesario, nosotros vamos a morir contigo, dice Mateo que todos dijeron lo mismo. Y cuando llegó el momento de acompañarlo, ¿qué pasó? Todos dejándole huyeron. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El gran ejemplo para nuestras vidas es el Señor Jesús. El gran ejemplo de humildad, el gran ejemplo de perdón, el gran ejemplo de amor. Efesios el capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, o otros con unos, si ustedes quieren, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y uno podría preguntarse, ¿y cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, dice el 5:1, como hijos amados y andad en amor. ¿Cómo? Podría preguntarse uno. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El gran ejemplo es el Señor Jesús. En una oportunidad, y también aparece aquí en Mateo y en los otros evangelios, un poco más atrás, versículo 23 del capítulo 8, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y él es el mismo que nos dice a nosotros, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto lo cuento siempre. Siempre digo que no lo voy a contar más, pero en una oportunidad, en casa, en el campo, en casa de mi familia en el campo, hay un par de comedores, uno muy grande, donde estábamos toda la familia, y en un comedor al lado, más pequeño, estaba mi papá leyendo la Biblia. Y de pronto se puso a llorar a gritos. Y todos corrimos a preguntarle qué le pasaba. Y estaba con la Biblia abierta en un salmo, y estaba leyendo el salmo en donde el salmista relata todos los cuidados que tuvo Dios para con el pueblo de Israel, en donde no le faltó nada. Y le preguntamos por qué lloraba. Y él nos dijo, yo no lloro de pena, lloro de alegría, porque este Dios es también mi Dios. Y eso es lo que tú y yo deberíamos vivir permanentemente en nuestra vida. Habrán momentos difíciles sin ninguna duda. Los países se pondrán complicados cada vez más, estoy seguro. Y posiblemente las circunstancias que nos rodean nos anticiparán cada vez más la presencia de Dios.
aquel anticipo que uno empieza a vislumbrar posiblemente solo en aquellos que tienen una cierta edad, ¿no? Y no antes. Ojalá pudiéramos, no solo por la cercanía de la partida, sino porque Él lo dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero esto también lo dice para aquel que ha buscado una forma de hacer callar su alma y buscar en alguna parte un refugio, un descanso que no va a tener, sino en la persona de Cristo, de aquel que llama. Este pasaje aparece una vez que el Señor Jesús envió a los 70 a predicar. Y una vez más se repiten las palabras que el apóstol Pablo predicó allí en Atenas, Hechos, el capítulo 17, en donde en el versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estas palabras que son de consuelo para el creyente, son de invitación también para aquel que no ha creído en el Señor Jesús como su Salvador. Aquel que se ha puesto un yugo, que cree que le va a dar descanso, que cree que le va a dar aliento, pero no lo conseguirá si no es a través de la persona de Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y es el mismo que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No busques más. Acude a Cristo. En Él encontrarás verdadero descanso. En Él encontrarás vida eterna, perdón de pecados, salvación, herencia. Él, hasta el día de hoy, dice Isaías, no ha cortado su mano para salvar, ni ha grabado su oído para oír. Está atento a escuchar tu voz, a que dejes de buscar en aquellas cosas que te pueden dar satisfacción momentánea, temporal. Siempre se cita unas palabras que no sé de quién fueron. El hombre tiene un vacío del tamaño de Dios y no se llenará, sino solo con Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es una palabra de aliento para todos nosotros, de cada día buscarlo a Él, acudir a Él, porque en Él encontraremos verdadero descanso. Y también es una invitación para aquel que no ha creído en el Señor Jesús como su Salvador, que sepa que hasta el día de hoy Él está esperando. Y ofrece lo mismo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.